Buenos días. En breve culmino mi trayectoria profesional y agradezco esta ocasión que se me ofrece en este foro para referirme a algunas ideas sobre el oficio de ser docente en la universidad en las que siempre he creído. Este día va a ser para mí una buena despedida. Me haré eco del pensamiento de autores que han reflexionado e investigado al respecto. Pretende ser un elogio al profesor. Empezaré refiriéndome a lo que queremos, en qué contexto estamos y al importante papel del docente en los tiempos tan interesantes en que estamos viviendo. Los profesores queremos que los universitarios sean buenas personas e íntegras. Aspiramos a que sean cultos, reflexivos, motivados, no por el poder o el placer, sino por el afán de servicio a la sociedad, y que destaquen mediante una sólida formación profesional por su trabajo bien hecho, allá donde se desempeñen. Esteban Vara, en su último libro, Los universitarios, lo que son y lo que dicen ser, recoge el triple ideal clásico. Los verdaderos universitarios, y no los sedicentes, son o deberían aspirar a ser buscadores de verdades, bellezas y bondades. ¿Se puede realizar esta misión en los tiempos que corren? Estamos en lo que muchos autores denominan la sociedad del cansancio, la cultura de la agitación, de la distracción y de la dopamina. En nuestra cada vez más poderosa caverna digital vivimos rodeados de ruido, atrapados en un torbellino de información y desinformación que nos presenta una realidad fragmentada, que deja a nuestro limitado sistema cognitivo exhausto, en un estado de inquietud y desasosiego constante. En este contexto, la búsqueda del conocimiento y de la verdad es difícil, pues requiere calma y consume tiempo. Nos mantenemos en un activismo característico de la llamada mente saltamonte. Todos estamos en ello. Ello es el país más poblado del mundo, decía con sorna Rafael Alvira, y tenemos tantos ellos. Esta multitarea en realidad supone una regresión, pues está demostrado que las tareas intelectualmente exigentes requieren atención sostenida y esta es limitada, como ocurre también con nuestro sistema de memoria. Tan importante es la atención que muchos autores la consideran el nuevo cociente intelectual. Sin embargo, las redes sociales intentan adueñarse de ella, secuestrarla. El peligro de lo que está ocurriendo lo describe muy bien el conocido historiador musical y crítico del jazz, Ted Gioia. Su reciente publicación, Informe Anual 2024 sobre el estado de la cultura, ha causado un enorme revuelo. Gioia nos ilustra con su modelo PED lo que está pasando en lo que llama la cadena alimentaria cultural en el año 2024. En el mundo de la cultura, en sentido amplio, la industria del entretenimiento, o sea, el cine, la música, que dominaba y se había comido al arte, podríamos decir la cultura tradicional más lenta, ahora está en crisis. Su demanda se ha reducido notablemente. Ambos han sido devorados por la distracción y la adicción, o sea, por los nuevos diseños de contenidos que han desarrollado las grandes tecnológicas de Silicon Valley para mantenernos enganchados en las redes en una actividad incesante y compulsiva, sumamente adictiva, scrolleando sin fin. Gioia denuncia estas grandes tecnológicas, a las que llama el cártel de la dopamina, de haber dado lugar al nacimiento de esta cultura de post-entretenimiento, que en realidad es ausencia de cultura con mayúscula. ¿Cómo afecta la cultura de la dopamina a nuestro cerebro, a nuestras vidas, al futuro? El refuerzo que produce la adicción compulsiva a los contenidos cada vez más minimalistas, como los microvídeos cortos y en bucle que empezó a ofrecer TikTok y a los que se han sumado otras redes sociales, actúa como las drogas convencionales. Cada vez necesitamos más para lograr efectos placenteros. Cuanto más adictos somos a estos estímulos, menos placer recibimos. Entramos en un círculo que a la postre no crea felicidad, sino anedonia. Los resultados están siendo devastadores y ya se habla de depresión TikTok o Silicon Valley zombificación. Todos los días vemos adictos enganchados a sus dispositivos, desesperados por su próxima dosis, con ojos tristes, mirada sonámbula y agotada, incapaces de fijar su atención en algo. La distracción es un gran negocio. Gioia, buen conocedor del mundo de Silicon Valley, nos dice que las plataformas tech no son como los Medici de Florencia u otros ricos mecenas de las artes.
Ellos no quieren encontrar al próximo Miguel Ángel o Mozart. Ellos quieren crear un mundo de yonkis porque ellos serán los traficantes. Creo que nos damos cuenta de que estamos siendo voluntarios, involuntarios, en un experimento de ingeniería social sin precedentes. La conexión continua, el deslizamiento compulsivo, las múltiples distracciones nos están haciendo cada vez más incapaces no ya de enfrentarnos a la lectura de libros y de artículos largos, sino también de leer en Google siguiendo enlaces o ver series e incluso consultar WhatsApp. Estas no son buenas noticias para la universidad. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas culturas? Bien, frente a un contexto disregulador, la universidad y la enseñanza tiene que ofrecer por contra otro que facilite la regulación de la conducta y del aprendizaje de los alumnos y su desarrollo pleno. Creo que hoy más que nunca, para formar verdaderos universitarios, es preciso resaltar el papel del profesor y de toda la comunidad universitaria remando en la misma dirección. Los peligros que acechan a los estudiantes son demasiado gigantes como para ir de Quijotes solitarios. Ahí está la inteligencia artificial que va a transformar nuestro mundo y viene con promesas, pero también con enormes riesgos. En relación con los que he señalado antes, cortar por lo sano con las redes y plataformas es imposible, pero habrá que racionalizar su uso en la universidad, ponerse a dieta. Y además habrá que armar las mentes de nuestros alumnos con buenos alimentos, o sea, con la cultura que demandaba Ortega para la formación de los universitarios, que les ofrezca criterio y cartas de navegación para moverse en este mundo tan incierto. Ahora bien, si la docencia universitaria es una importante tabla de salvación, ¿realmente se le da el poder y el reconocimiento necesarios? La buena docencia requiere estudio, un gran conocimiento de la propia disciplina o disciplinas que se impartan y de otras áreas donde abrevar. Eso lleva tiempo y precisa sosiego, ausencia de distracciones, silencio, horas de biblioteca y de conversación con otros profesores y estudiantes. Sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un desdibujamiento de su papel frente a la investigación y la gestión, la burocracia, en la carrera profesional del profesor. Si esto sigue así, los jóvenes profesores, sobre todo, no se van a animar a estudiar y a preparar sus clases con el mimo y disfrute debidos. Tenemos que ser conscientes de que no tendremos una formación universitaria de calidad si no apostamos por el noble oficio de ser profesor. El profesor marca la diferencia, nos recuerda Mark Edmondson en sus libros El profesor y por qué enseñar. Mucha evidencia empírica lo confirma y es algo que además se ha destacado desde siempre. Así se cuenta que el gran magistrado Pericles mandó reunir a todos los genios y artistas que habían contribuido a engrandecer Atenas y cayó en la cuenta de una ausencia notable. Faltaban los pedagogos, personas modestas que se encargaban de llevar a los niños por el camino del aprendizaje. ¿Dónde están?, preguntó. Vayan a buscarlos. Cuando por fin llegaron, Pericles habló así. Aquí se encuentran los que con su esfuerzo embellecen y protegen la ciudad, pero faltaban ustedes, que tienen la misión más importante y elevada de todas, la de transformar y embellecer el alma de los atenienses. La enseñanza tiene un profundo impacto en los individuos y en la sociedad. Es una fuerza transformadora y liberadora, que va más allá de la preparación profesional. Los profesores son los que inspiran la transformación de los estudiantes. A continuación me voy a referir a unos aspectos destacables, 8, sobre la enseñanza y el oficio del profesor. 1. La enseñanza es transmisión de conocimientos. La enseñanza es transmisión y el oficio del profesor es enseñar algo, una materia. Es abrir mundos y desplegarlos. Los profesores custodiamos una tradición en nuestro campo de saber que hemos de transmitir a los herederos. Como decía Isaac Newton, si llegamos a ver más lejos es porque nos subimos a hombros de gigantes. Los profesores pasamos ese bagaje acumulado a los jóvenes para que ellos también vean incluso mejor que nosotros. Parece de perogrullo tener que recalcar esta idea, pero es que corren vientos perniciosos de jibarización de los contenidos disciplinares, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria,
tendencia que se está acercando peligrosamente a la universidad. Esta cuestión ha sido espléndidamente tratada por François Bellamy en su libro Desheredados, donde nos recuerda que en el presente se ha producido un hito en la historia, a saber, que una generación ha renunciado a transmitir a la siguiente el conjunto del saber, la cultura, la herencia acumulada por la experiencia humana y memorial. Esto es peligrosísimo, pues como ya muy bien destacaba Alejandro Llano o Steiner, solo el proceso de transmisión de conocimientos entre generaciones suministra ese ambiente fértil que facilita 4 metas: la comprensión crítica de la sociedad, de uno mismo, el desarrollo de la creatividad y la innovación y el cultivo de la ciudadanía. También psicólogos cognitivos y psicólogos de la educación, frente al desprestigio de la memoria y del saber que, asumido por las mal llamadas nuevas pedagogías, recalcan lo siguiente: las personas que tienen más conocimientos en su memoria a largo plazo aprenden con mayor facilidad la nueva información. La cultura nos hace mejores lectores y mejores pensadores. Sin conceptos, sin el refinamiento del vocabulario, no puede haber pensamiento. Es decir, los procesos cognitivos como la reflexión lógica, la resolución de problemas o la creación artística dependen del conocimiento. Y antes de exigir a los alumnos una actitud crítica, nos tenemos que asegurar de que cuentan con el conocimiento necesario. En definitiva, para pensar se necesitan los ladrillos de la cultura, hechos y datos. Concebir un aprendizaje sin contenidos sería como cocinar sin ingredientes. Menos mal que ya hay toda una corriente de pensadores e investigadores que se han convertido en referentes de la resistencia frente a esta tendencia de minimizar la adquisición de los conocimientos. Concretamente, Envis, en su reciente libro Conocimiento en crisis, manifiesta que el progresivo debilitamiento de tareas clásicas de la escuela, leer, pensar, escribir, aprender a concentrarse, autodisciplinarse, se ha producido porque hemos dejado de confiar en el poder transformador del conocimiento. Rescatemos, pues, el poder del conocimiento poderoso y riguroso. Ya Platón señalaba que el contacto con el saber riguroso, o sea, con los conceptos bien definidos, con los razonamientos bien estructurados, es un medio o el medio de cuidar del alma. Cultura, podríamos decir que salud. Me interesa la biblioterapia y me ha gustado saber que precisamente a las bibliotecas en la antigüedad se las llamaba la casa para sanar el alma. En este sentido, creo que la universidad tiene un rico tesoro sanador. La cultura, en sentido amplio, nos enraiza en la tierra. Por ello me parece interesante y una buena noticia que en el campo de la psicología que estudia el bienestar y la felicidad se esté revitalizando y poniendo en valor el poder de las artes y de las humanidades con el fin de promoverlos. Se habla de Positive Humanities. Ojalá que una defensa a ultranza del conocimiento riguroso vaya haciendo mella en nuestro deteriorado sistema educativo de cara a subsanar los problemas que estamos viendo y padeciendo con muchos de nuestros jóvenes estudiantes que al llegar con insuficiente preparación sufren un choque brutal y no es de extrañar. Al no contar con los conocimientos previos necesarios para hacerse con los nuevos, no pueden realizar un aprendizaje significativo, lo que desencadena frustración y desmotivación. 2. El profesor, podemos decir que es un artesano. El oficio de enseñar es un modo de ser y de actuar, un modo de vivir, que responde más bien a una llamada que a la consideración del trabajo solo como carrera profesional o como empleo. El oficio del profesor no se reduce a un saber técnico, es sobre todo un arte, que remite a palabras como vocación, amor, dedicación, compromiso vital y comunicación. En el centro de este oficio está el amor a lo que se enseña y el amor a los estudiantes. Esteban Vara nos sugiere la imagen del profesor enamorado, prendado por lo que hace, y enamorador, pues hace que sus alumnos se enamoren del saber. El profesor enamorado tiene hambre de saber y de comprender, y estudia sus materias con disciplina y pasión. El buen profesor es un estudiante de por vida. Por otra parte, el buen docente se vuelca en sus alumnos para transmitirles y comunicar al mundo y hacerlo interesante. Se involucra en atraerles e inspirarles. Rafael Alvira
dedicó mucha atención a la educación como arte suscitador. Para él no hay mejor educador que el que consigue transmitir al educando su gusto por algo, el que consigue que el estudiante vibre con él y se aficione. El cometido del buen educador es sacar al alumno de su mundo, conducirle hasta donde no habría llegado nunca sin su ayuda. El autodidacta es un huérfano, nadie le ha servido de mediador y eso agobia. El maestro da seguridad, es un punto de referencia en la inmensidad. Esta sugerente idea también la puso de relieve el reconocido psicólogo Vygotsky y la desarrolló su seguidor Bernstein, creador de una metodología para aprender a pensar muy conocida. Él emplea la metáfora de la tela y la aguja para referirse a la mediación. La aguja es el mediador, el profesor, y los métodos, los programas de enseñanza o la intervención educativa que se emplee son el hilo. ¿Qué puede tejer el hilo si la aguja no abre el camino? El éxito de un método depende del maestro y de su buen hacer. 3. El profesor es un contador de historias. El profesor siempre contagia el deseo de saber contando historias. Para ser un buen profesor, un profesor enamorador, es preciso tener las antenas desplegadas para nutrir y organizar las clases de manera que resulten atractivas, interesantes y fáciles de comprender. Se necesita una buena dosis de creatividad para convertir el material a enseñar en buenas lecciones. Somos seres narrativos y en este mundo fragmentado, para aprender y para vivir necesitamos las historias. La historia tiene estructura y trama y por ello ilumina, mientras que las informaciones no tienen aroma, dan tumbos sin dirección. Las historias nos ayudan a comprender y a recordar los conceptos y las ideas abstractas al situarlas en un contexto conocido. Además, la comprensión y la emoción se estimulan con la metáfora y la analogía, que son gasolina y fuego para el pensamiento, y también con otros lenguajes. Tenemos que evitar, en este sentido, que los alumnos se queden con pildorazos sueltos de información, de hechos y datos, pues quedarse con trozos escogidos, quitando terreno y atmósfera, es como transformar una flor viva en disecada, nos dice Jan Gitton en su clásico libro El trabajo intelectual. Creo que debemos tomar ejemplo de grandes modelos. Yo recuerdo que Rafael Alvira era un maestro en esto de contar historias. Conservo de su puño y letra en fotocopia 3 joyas. Discursitos para el Día de la Patrona de Filosofía. El pincho en España, un análisis filosófico. La meditación sobre el pasota. La tarde del domingo, consideraciones sobre la existencia desventurada. Un buen escenario para contar buenas historias es la clase magistral. Tan denostada, pero por otra parte, tan eficaz. La clase magistral destaca por su sencillez y es y debe ser transmisión viva y también diálogo. Una buena clase magistral no es un monólogo. Provoca que los alumnos se impliquen para comprender. Amanda Fulford, filósofa de la educación, hace una apasionada y penetrante defensa de ella en la educación superior, como ya hizo en su día el reconocido psicólogo de la educación, David Ausubel. No puedo extenderme en esta cuestión, pero voy a decir que muchos universitarios, entre los que me cuento, hemos asistido a clases magistrales y recordamos cómo hemos vibrado, cómo algo que el profesor ha dicho, como lo ha dicho, nos ha conmovido, cómo en poco tiempo nos ha abierto horizontes, nos ha interpelado y nos ha golpeado como hacen también los buenos libros. Para preparar a los profesores en esta dirección, creo que habría que fomentar más, por una parte, cursos de innovación educativa sobre el arte de la retórica y el arte de hacer preguntas. También cursos de innovación que yo llamo de contenido, con los que aprendiéramos pues, un elenco de piezas de las letras, cuentos, citas, aforismos, parábolas, fábulas, mitos, poesías, biografías, etc., de la pintura, de la fotografía, el cine, la música, la ciencia ficción, para ilustrar y dar vida a los contenidos que abordamos en las clases y en la investigación. La jornada académica que ha habido en el museo, con el título de Museos al servicio de la docencia y la educación, es una buena iniciativa en este sentido. Estuve en ella, fue muy interesante, y se reconoció el papel del museo como pulmón para la docencia y para la vida. El Festival Locos por la Ciencia también ofrece interesantes ejemplos de producciones audiovisuales como herramienta docente.
Habría que alentar también seminarios de lectura entre profesores y alumnos que promoviesen la creación de una comunidad que responde al verdadero sentido de universidad, donde se conversa y se abren las puertas a la creatividad, lo que redundaría, sin duda, en clases más vivas. El profesor educa la mirada. Santiago Orellano fue un excelente, apasionado y sabio profesor, catedrático de literatura de secundaria y también fue consejero de educación del Gobierno de Navarra. Tuve la suerte de escucharle deleitándome en muchos cursos sobre una gran diversidad de temas, pero siempre con el apoyo del Quijote, la Celestina, pinturas o poesías diversas. Él insistía con pasión en la idea de que los profesores estamos llamados a ayudar a los alumnos a mirar al mundo y a sí mismos de una manera nueva, profunda, distinta, a medida que van aprendiendo nuevas cosas. Aprender a mirar debe suscitar asombro y anhelo por aprender más. 3 años antes de morir, en diciembre del 23, publicó un libro a modo de legado que lleva el hermoso título Aprender a mirar para aprender a vivir. Un nuevo mirar es uno de los mejores aprendizajes que se pueden adquirir en la universidad. Alejandro Llano nos dice que una de las peores desdichas humanas es mirar sin ver. Los profesores, desde nuestros campos específicos del saber, tratamos de que los alumnos, poco a poco, con esas gafas que les ponemos de jurista, médico, arquitecto, periodista, filósofo, filólogo, pedagogo, economista, etc., se preparen para ser expertos y excelentes profesionales. 5. El profesor es exigente, vindica el esfuerzo, la memoria y la dificultad óptima. Las redes han democratizado el acceso a la información y se han puesto un modo de pensar que tiende a desterrar el papel de la memoria y del esfuerzo, con el mantra de que todo está en Internet. Sin embargo, el saber no está en Internet, o en las bases de datos, o en las bibliotecas. Ahí está la información. El conocimiento es información organizada sobre la que se ha reflexionado y sobre la que se ha pensado. Aprender y hacerse con el conocimiento requiere por parte del estudiante un esforzado trabajo de digerir, rumiar, interpretar y comprender. Aristóteles ya nos decía que las raíces del aprendizaje son amargas, pero los frutos son dulces. En la universidad hay que educar y no se debe de ser permisivo con estudiantes indolentes ni darles todo a la boca. Si no se les exige y no se les responsabiliza, entonces no se les quiere. En sintonía con este pensamiento está Álvaro Dors, que en su delicioso librito Cartas a un joven estudiante se dirige también a los profesores de este modo. Si el maestro de elemental debe doblarse para estar al nivel del niño y el profesor de enseñanza media debe estar a la altura del joven, el profesor universitario debe hacer que su alumno se esfuerce en estar de puntillas para ponerse al nivel de la enseñanza superior. Y añade, cualquier carrera debe emprenderse con voluntad de tomarla como ocasión de trabajo personal y no como entretenimiento. Estoy absolutamente de acuerdo con él. La vindicación del esfuerzo y también de la memoria, por su importante papel en el aprendizaje y en la creación, la realiza para mí magistralmente también su padre, el filósofo Eugenio Dors. Este, en 1915, escribió una conferencia titulada Aprendizaje y heroísmo. En ella habla de la paradoja de la invención. Parafraseando más o menos, nos dice que todo invento y descubrimiento es hijo de la casualidad, pero únicamente realizan invenciones serias y descubrimientos científicos los sabios. ¿Hay una contradicción en ello? No. La invención y el descubrimiento no son efectos de la erudición, del continuado estudio, pero son su recompensa. La inspiración y la intuición genial no son efectos del razonamiento, ni de la lectura, la disciplina y la memorización, pero sigue a todos estos ejercicios. Y dice que es altiva señora la sabiduría y solo alcanzará sus favores quien antes se haya arrodillado ante ella. Estudiante, arrodíllate. Pedagogos, haced arrodillar. Haced arrodillar. Ahí añade, muchos escollos, muchos peligros, mi querido estudiante, encontrará tu navegación. Y esta de la tentación de la facilidad es el peor, porque es una sirena. Este es el peor, porque saca a sus víctimas de entre los espíritus mejores. Es asombrosa la plena actualidad de estas ideas. De mis estudios sobre autoestima, motivación, resiliencia y autorregulación,
también he derivado esta idea de sentido común, la importancia de tirar de los estudiantes hacia arriba y no admitir la autocomplacencia, el victimismo, que realmente responde más a la pereza, al no quiero intentarlo, que al no puedo. Hay una enorme cantidad de investigación sobre los estragos del movimiento en favor de la promoción de la autoestima como vacuna para todos los males sociales. La llamada Feel Good Education, en aras de la promoción de la autoestima, tiende muchas veces a simplificar los planes de estudio para que todos puedan aprobar, evita también la crítica, por ejemplo. Entonces, la tendencia a exigir menos y a no preparar a los alumnos para la demora de la gratificación y la frustración es precisamente el caldo de cultivo para el incremento de la fragilidad de los jóvenes que estamos viendo en nuestros días. Sobre este particular y sus consecuencias en la universidad nos han alertado también, por ejemplo, Jonathan Haidt y Lukyanov en su obra La transformación de la mente moderna. En el original se llamaba El cierre de la mente mimada. Y también el sociólogo británico Furedi en su libro La infantilización de la universidad. Ellos nos avisan de que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Kirchner, un eminente profesor emérito de Psicología de la Educación, y otros autores, recientemente han editado 2 obras sobre cómo ocurre el aprendizaje y la enseñanza, donde advierten del peligro de la pedagogía del engaño, que rechaza la evidencia, celebra lo superficial en forma de modas y mitos románticos. Por ello, frente a esta tendencia, recogen importantes trabajos de cara a transformar la preparación de los educadores. Uno de ellos va en línea con lo que estoy comentando y lleva el clarificador título de Learning, no pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. 6. Para los profesores, lo importante no es tratar a los alumnos como clientela que mimar, sino que hay que desafiarlos. Los universitarios, desde el primer día que llegan a la universidad, tienen que saber qué se espera de ellos en cuanto a aprendices del oficio universitario y tienen que dejarse llevar por ella, no solo para obtener un título, sino para hacerse con una forma de ser mejor. Por ello, tenemos que luchar contra el peligro de la mercantilización de la educación superior, que propicia que vaya penetrando la mentalidad de servicio al cliente, sin tener en cuenta que una relación comercial es lo opuesto a una educativa. La misión de la universidad es guiar e ilustrar, no entretener o satisfacer al cliente. La educación no está destinada a cultivar lo que somos, sino a transformarnos en lo que deberíamos ser. Amanda Fulford apuesta por la universidad como alborotadora de la persona. La universidad, nos dice, crea problemas, en el sentido de que agita las mentes, abre a lo inesperado. Experimentar una transformación, nos dice, es vivir una especie de crisis, pero no como calamidad, sino como punto de inflexión en el que hay que tomar una decisión. Nuestra transformación se inicia precisamente en los momentos en que somos más vulnerables. La universidad es así un lugar de inquietud radical. Es evidente que una cultura de consumismo y bienestar no lo hace fácil. Las universidades, para mantener su atractivo y captar alumnos, relajan su exigencia con el peligro de convertirse en instituciones helicóptero. Además, los estudiantes criados y educados en sociedades ricas, podríamos decir en una cultura de la dopamina, están demasiado entretenidos, complacidos y se mueven como sonámbulos. Así, en la universidad nos vamos encontrando, en unas facultades más que en otras, lo que podríamos llamar una mediocridad asumida o una ignorancia satisfecha, y tenemos que luchar contra ella. Muchos no vienen hambrientos por aprender, y lo que es peor, ni siquiera son conscientes de su propia ignorancia, y este es el problema. Las investigaciones sobre metacognición con las que estoy familiarizada hablan de la importancia de la metaignorancia para aprender. Por ello, tenemos que despertarles y alentar en ellos imágenes iluminadoras del yo en que pueden convertirse. Muchas veces, los profesores somos capaces de ver en el alumno ese potencial que él todavía no ve. En relación con esto,
Les recomiendo ver la breve película El circo de la mariposa, donde se narra una bella historia de transformación y superación. Si la curiosidad intelectual es uno de los motores del progreso, entonces la universidad tiene que retar a los estudiantes para que se planteen interrogantes sobre las cuestiones básicas de la vida. Y hay que confrontarles con los grandes pensadores y sus obras, y con los grandes ideales. Todos los autores que he citado y otros muchos abogan, entre otras cosas, por un core curriculum que humanice, que alborote y que proporcione un nuevo mirar. Y lamentan la marginación de las disciplinas formativas, esa utilidad de lo inútil de lo que nos hablaba Nucio Ordínez. Es, por tanto, una buena noticia que esta universidad esté apostando por el core curriculum y dentro de él por el modelo pedagógico de los grandes libros, que creo que debería incluirse como un canon para la formación del profesorado también. Es una buena noticia que el desafío humanista en la universidad haya sido precisamente el lema de las 10º jornadas sobre identidad de la universidad que se han celebrado el mes pasado. Aspiremos, por tanto, a que muchos alumnos nuestros piensen como Stuart Mill, que es mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Una educación transformadora siempre aspira a la excelencia. Ron Berger, que se ha dedicado mucho a esta cuestión, señala que ética y excelencia van de la mano porque hay un imperativo moral para luchar por la grandeza. Un trabajo excelente es transformador. Por ello, como profesores, debemos reivindicar, como nos dice Eugenio II, la vocación a la excelencia en el trabajo y la obra bien hecha. 7. El profesor quiere logros, pero sobre todo frutos. La educación, más que cuestión de logros, tantos cursos dados, tantos alumnos aprobados, que es a corto plazo lo que interesa, es una cuestión de frutos, de mirada a largo plazo, de labrar personas y dotarlas de recursos para seguir por su cuenta. La educación es cultivo, es siembra, y sabemos que lo sembrado se recoge tiempo después. El profesor aspira a escribir en las almas, nos decía Rafael Alvira. La vida universitaria y la enseñanza tienen algo de misterio y van calando poco a poco. Por ello, no es posible ni establecer, ni medir, ni calibrar la rentabilidad de lo que podríamos llamar intangibles, como ese cambio de mirada en una clase, de que ya has comprendido, la conversación que reorienta la vocación de alguien, ese suspenso que luego el alumno te confirma que menos mal que lo tuvo porque le ayudó a crecer. 8. El profesor auténtico tiene un estilo propio, a mi manera. Quisiera concluir resaltando que todos recordamos al profesor o profesores que nos han impactado a nivel personal e incluso que han marcado nuestra trayectoria profesional. ¿Qué veíamos en ellos? Autenticidad. Es algo que los alumnos son capaces de percibir y detallar. Precisamente, una interesante y reciente investigación de corte cualitativo en el área de la psicología de la educación ha categorizado los siguientes criterios que utilizan los estudiantes para determinar si sus profesores son auténticos. En conjunto responden aspectos que he señalado en esta exposición. Voy a señalarlos, pero me gustaría destacar sobre todo los dos últimos. En primer lugar, autenticidad es dominio y maestría. Los alumnos sienten que los profesores expertos dominan su materia, le explican claramente, de forma inteligente, de diferentes maneras y les implican y despiertan su interés, les hacen vibrar. Autenticidad es pasión, es entusiasmo. Los estudiantes creen que los profesores apasionados no solo aman su materia y le dan vida, sino que quieren que sus estudiantes la amen. Y aluden a muchos ejemplos de gente cuya comprensión del mundo se transformó precisamente por un profesor. La autenticidad es distancia, no es estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Los estudiantes valoran que el profesor mantenga claros límites entre él y ellos. Los profesores top, podríamos decir, tienen autoridad, muestran interés genuino por la vida de los alumnos, pero al mismo tiempo mantienen la distancia profesional y también personal. Tienen antenas para darse cuenta de lo que ocurre en la vida de los estudiantes y, podríamos decir, no van de colegis. Quiero resaltar, el último ya. La autenticidad es poseer la cualidad de ser único, singular. Para los estudiantes, este aspecto hace referencia al maestro que deja su huella, que tiene carisma, que desarrolla su propio estilo, tanto al acercarse al saber como al transmitirlo en cada clase.
Sin duda, todos los profesores nos nutrimos de muchos modelos, tanto reales como simbólicos, pero debemos buscar nuestro propio estilo. Termino. Cuando pienso en un profesor auténtico, me vienen a la mente Rafael Alvira y mi queridísimo José Luis González Simancas, el responsable de que yo haya estado aquí hasta ahora y al que puedo agradecerle haber creído en mí, dándome la posibilidad de desarrollar mi pasión por la enseñanza, que verdaderamente es lo que me ha hecho feliz. Donde me he sentido verdaderamente yo, siempre ha sido en clase. José Luis fue para mí un modelo de pasión por la enseñanza y los estudiantes. Siempre le gustaba cantar con su armónica la canción My Way de Frank Sinatra. Él era totalmente a su manera, totalmente singular y genuino. Generaciones de pedagogos le recordamos. Gracias, José Luis, por tu magisterio poderoso. Gracias a todos por su atención.